Eh, Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Marcela Torres. Yo soy trabajadora social de profesión, estudiante de maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Y la idea hoy es que pueda compartirles en estos minutos un poquito sobre cómo desde el trabajo social se abordan los problemas sociales y pues digamos dejar algunas ideas sobre cómo desde las diferentes disciplinas y profesiones, porque sé que aquí hay estudiantes de diferentes áreas, se puede, digamos, contribuir a la identificación, la interpretación y la mitigación de las problemáticas sociales o problemas sociales. Cuando nos referimos, digamos, al ámbito de problemas sociales, casi siempre pues decirles que este es un campo de estudio por lo general de las ciencias sociales, pero que hoy en día, pues digamos, en el que en la que se está fortaleciendo, este es un tiempo en el que se está fortaleciendo mucho la interdisciplinariedad, pues este ejercicio del análisis de los problemas sociales, pues ya es una tarea de casi todos los campos y disciplinas del saber y el conocimiento. ¿Qué es un problema social? Digamos que las ciencias sociales, que es de la disciplina en la que yo me encuentro, reconoce que estas son situaciones que en general impiden, obstaculizan el desarrollo de los individuos o de una comunidad en general o de algunos de sus sectores. Sectores poblacionales como niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, población en situación de discapacidad o con capacidades motrices y cognitivas diversas. Entonces, digamos, es una situación que emerge y que afecta directamente o a una comunidad o a una sociedad o a un pedazo de la sociedad o a un grupo específico, pues con unas características específicas. Como digamos que en el tema de la emergencia de un problema social está inmiscuida la sociedad, pues es el Estado el principal llamado a atender, mitigar ese tipo como de problemáticas, pero que la sociedad civil también tiene un papel supremamente importante en la identificación, la exposición de las problemáticas sociales y también en la búsqueda de soluciones. ¿Por qué? Porque en las situaciones que son críticas dentro de la sociedad, pues generalmente los ciudadanos y ciudadanas tenemos un papel muy importante en la búsqueda también de soluciones y en la construcción de ideas, pues como para poder, digamos, avanzar. Como les decía, como hablábamos de problema social, pues la raíz está principalmente en la sociedad, es Profe, le Nos tengo apagaste el el micrófono. micrófono. Tu micrófono está apagado. lo que pasa es que hay como unas restricciones, yo creo que como de la misma plataforma y apaga solo el micrófono. ¿Hasta qué punto me escucharon? Qué pena. Cuando iba a empezar a explicar, profe, raíces. Esto, aquí, raíces. Oh. Sí, Sí, el señora. tema Sí, de profe, las raíces. raíces. Listo. Bueno, entonces yo les decía que precisamente el origen de los problemas sociales está en la sociedad, ¿cierto? En comunidades conformadas que comparten, digamos, temas como la cultura, principios, sistema de valores de manera común. Entonces les decía pues que en general pues los problemas sociales son un campo de estudio, pero también un escenario permanente de debate, porque pues digamos que todas las personas que hacemos parte de la sociedad estamos llamados no solamente a conversar de lo que ocurre con los problemas sociales, sino en torno a construir propuestas para poder mitigar y avanzar como sociedad. Y en ese sentido, pues es fundamental pues tener en cuenta que los problemas sociales pues también convergen el sistema de valores y cultura y que esto incide en la manera como una problemática social, digamos, ocurre. Es decir,
que un fenómeno, por ejemplo, como el de la drogadicción o el embarazo adolescente, no ocurre de la misma manera en un municipio, por ejemplo, del Pacífico nariñense, que, por ejemplo, en los llanos orientales en Colombia. Ahí también se conjuga pues el tema cultural, las ideas, las creencias, también el tema religioso, los actores que están vinculados a la problemática, la respuesta institucional, todo se conjuga para que una problemática, digamos, sea más compleja o menos complejo, tenga un impacto mayor en la sociedad o un impacto, digamos, que se pueda mitigar fácilmente. Con el pelado y si algo, pues ahí vamos. Usted sabe que vamos recogiendo. Bueno, yo les recuerdo el tema de los micrófonos para que no me distraigan porque yo soy muy dispersa y me entretengo con las conversaciones de ustedes. Bueno, hay dos tipos de problemas sociales, dos tipos de problemáticas sociales que creo que es importante que sepamos. Hay unos que corresponden al orden estructural, es decir, son problemas que son de carácter global y que afectan a las sociedades en casi todas las partes del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma como sociedad hemos ido construyendo nuestras dinámicas. Entonces, hay temas estructurales como la pobreza, la desigualdad, el racismo, el sexismo, el machismo y también muchos problemas sociales que, digamos, están instalados en nuestras sociedades, dependen mucho de la cultura como vehículo de conflicto. Por ejemplo, creencias en torno, por ejemplo, a nacer incluso con enemigos como en algunas tribus africanas, o por ejemplo, un tema que es una problemática cultural porque además está afectando los derechos de las mujeres, como la ablación femenina, que es una práctica que todavía ocurre en tribus africanas e incluso en algunas comunidades indígenas en Latinoamérica. La pobreza, por ejemplo, que es un fenómeno que a nivel global afecta a miles de millones de personas y que resolverla no basta con, por ejemplo, tener la voluntad de un gobierno, de un Estado, sino que requiere de la participación de múltiples actores. En este caso, por ejemplo, pues de los estados, por ejemplo, que están mayormente desarrollados y contar, por ejemplo, con su voluntad para redistribuir la riqueza. Estas son problemáticas que son muy difíciles, digamos, de evolucionar o resolver en un año, en 10 años, en 20 años, sino que requieren incluso de generaciones para poder, digamos, buscar alternativas y salidas. Lo mismo que la desigualdad, lo mismo que el racismo, que si bien es cierto que ya a nivel del mundo se ha dicho que es una práctica discriminatoria, que es una violación a los derechos humanos, pues siguen conjugando en nuestras sociedades todo el sistema de creencias, todo el sistema de valores, asuntos que están construidos incluso de la manera como nos crían y que es muy difícil de construir, igual que el machismo, la forma como crían a hombres y mujeres en las sociedades que nos han hecho, por ejemplo, asumir ciertos roles y tener ciertas creencias en torno al papel que unos y otros debemos desarrollar. Y hay unos problemas sociales que son emergentes, es decir, que son consecuencia de los primeros y que se desarrollan de manera, digamos, específica o de manera particular en cada contexto. Es decir, eh, México y Colombia, por ejemplo, tienen población pobre, empobrecida. En ambos territorios hay pobreza, pero, por ejemplo, la delincuencia se presenta diferente en los municipios de México que en los municipios de Colombia. Los actores son diferentes, lo que se persigue es distinto, la guerra o la violencia se dan por asuntos diferentes, el asunto, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, se da de forma distinta, lo mismo que lo que les decía hace un rato, el tema de embarazo adolescente, la violencia de género, el reclutamiento forzado e incluso las guerras aunque digamos de un país a otro, en cada país, por ejemplo, puede existir una guerra, como ahorita, por ejemplo, Gaza, que tiene una guerra con Israel, que Israel tiene una guerra contra Gaza. Por ejemplo, el fenómeno de la guerra es distinto a como se ve, por ejemplo, en Rusia
y Ucrania, ¿sí? El fenómeno es distinto porque se persiguen asuntos distintos, porque hay actores distintos, porque la manera como se ejerce o como se desarrolla la guerra es distinta, porque incluso los objetivos de la guerra son distintos. Entonces es importante como que cada que nos toque enfrentarnos, por ejemplo, a una problemática social, que esté instalada en un barrio, en una comunidad específica, en un municipio específico, y nosotros seamos los llamados desde nuestra disciplina porque somos psicólogos, porque somos antropólogos, sociólogos, porque somos economistas, administradores, ingenieros, y nos pidan, por ejemplo, cómo intervenir o nos pregunten, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Podamos también tener en cuenta la importancia de identificar los actores que hacen parte de la problemática, quiénes están vinculados y qué papel cumple cada actor, y cómo, por ejemplo, podemos acercarnos a cada actor y cómo, por ejemplo, construir con cada actor que hace parte de una problemática la solución, que es una de las recomendaciones que, digamos, yo quisiera hoy a ustedes, estudiantes, futuros profesionales, hacerles, y es partir de que el conocimiento no es nuestro, sino que cada que nos toque intervenir una comunidad, acompañarla, digamos, apoyar un proceso en el que haya que identificar soluciones para atender problemáticas, pues partamos de la idea que el conocimiento lo tienen, son los territorios, los ciudadanos, en general, quienes participen de un proceso para, digamos, resolver o mitigar una problemática social. ¿Quiénes tienen mejores ideas para poder saber cómo resolver un problema? Quienes lo están viviendo. Entonces, eso hace parte como de las recomendaciones que les quisiera como dar. Nosotros desde el trabajo social y desde las ciencias sociales generalmente hablamos no de problemáticas sociales, sino de fenómenos, y cada fenómeno es distinto a otro. Como les decía, no se vive de la misma manera una situación de un barrio a otro inclusive, aun cuando están en la misma ciudad, aun cuando es el mismo departamento, aun cuando es el mismo país, los fenómenos se viven de forma diferente y tiene que ver todo el contexto, los actores, la forma como se configura la interacción entre los miembros de la sociedad, en qué creen, cuál ha sido la formación que ha tenido esa comunidad, por ejemplo, a nivel de todo, a nivel del sistema de valores, pero también a nivel incluso religioso, para poder, digamos, entender esa forma o esa cosmovisión que ellos tienen de un problema. Implica necesariamente leer la interacción entre los actores que están dentro de una sociedad, ¿cierto? Cómo se relacionan, dónde están digamos, como cuáles son las relaciones de poder que se dan, dónde pueden estar como los focos de alta tensión, pues dentro de una problemática social, y es fundamental antes de nosotros plantear una solución a una problemática, pues siempre digamos que revisar si esa problemática ya está siendo atendida por el Estado, por ejemplo, a partir de un programa, de una política pública, de una acción específica, o incluso por una organización de carácter no gubernamental, por un colectivo ciudadano que, por ejemplo, se haya personado de ser parte de la solución en un fenómeno o problemática social. Eso es supremamente clave porque eso nos va a permitir también saber cómo podemos nosotros complementar esas acciones que ya se están haciendo desde la institucionalidad o incluso desde el mismo territorio. Yo lo dejaría pues como por ahí. Si tienen alguna pregunta pueden, digamos, levantar la manito y yo entonces les voy a dar ahí la palabra. Marcela Fernández es una tocaya. Marcela, tenías una pregunta. No, pues que se entiende muy bien el tema y que sí, eso es diferente, es pues como la situación en la que esté. Listo, muchas gracias. Roberto Carlos Arcia. Buenas tardes. Hola. Profe, no, pues entendiendo la dinámica del tema,
Yo vivo actualmente en el municipio de Puerto Gaitán, donde tiene una población cercana a los 45.000 habitantes. El 50% de esos 45.000 habitantes es población indígena. Y no sé, mi percepción es que las políticas, hay 14 resguardos, SICUANI, bueno, de diferentes... mi percepción es que las políticas públicas van como que mal encaminadas porque van dándole todo y eso se le está convirtiendo en un problema. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. En una problemática porque veo que cada que necesitan algo en el sector hacen paro. Entonces, también va con el tema, es como una problemática pública que tiene el municipio. Sí, pues mira, Roberto, una de ustedes seguramente, dependiendo de la disciplina que estén, en la que se estén formando, seguro en el futuro van a ser formuladores de políticas públicas. Ahí es supremamente clave, Roberto y demás compañeros, que le demos un papel fundamental e importante a la ciudadanía. Muchas veces las políticas públicas nos quedan mal formuladas porque somos, por ejemplo, los que estamos, digamos, como empleados públicos responsables de formular una política pública, pues conversando entre nosotros sobre lo que nosotros creemos que se debía hacer y no le preguntamos a la ciudadanía. Entonces es supremamente clave incluir siempre a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones de las problemáticas sociales, porque eso les va a permitir, uno, pertenencia y dos, sentir que sí fueron escuchados en torno a la implementación de las soluciones. Ana Lucía Vega Cerón. Tutora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, señora. Tengo una duda respecto al punto del anexo. Cuando dice, elija una de las dos problemáticas y justifique su respuesta. En el contexto, ¿no? Pero entonces yo el contexto es como tal el lugar en sí, micro, donde vivo, o es máximo, como el municipio o ciudad. O sea, la justificación la voy a hacer macro o micro en donde vivo. Por lo menos vivo en una vereda, vivo en un barrio, me centro específicamente en mi contexto, en mi vereda, o es agrandando más como el contexto. Pues yo creo que estás hablando de una guía que tienen para resolver. Ahorita yo me imagino que les aclararán, pero digamos que las problemáticas se pueden identificar en todos los, pues digamos en todos los, digamos en todos los niveles, ¿cierto? Tú puedes identificar que una problemática se reproduce a nivel de la vereda, a nivel del municipio o a nivel, digamos, de un departamento en general. Lo que pasa es que se vive de forma distinta, entonces ya la microfocalización ahorita yo me imagino que se la aclararán a ustedes. María Fernanda Camacho. María Fernanda, ¿tienes alguna pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, que me una pregunta. ¿Hay de asistencia? Bueno, eso ahorita te lo resuelven los profes del aula. Yo quisiera Hola, saber si alguien tiene de pronto alguna pregunta específica sobre lo que les acabé de contar de problemáticas sociales, porque ya me quedan como 3 minuticos que puedo resolverles duditas. Entonces no quisiera que alguien se quede de pronto sin hacer la pregunta específica, porque si es de pronto de la guía, el estado de asistencia, ahorita los profes les siguen contando. Así es, Buenas tardes. estimada Jenny. Entonces,
vamos a escuchar preguntas específicas sobre el tema que nos estaba dando nuestra invitada. Ya el resto de la guía y la asistencia lo vamos a conversar ahora. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna observación sobre lo que nos acaban de ejemplificar, entonces adelante. Entonces, Leonela, creo que está acá de primera. ¿Tiene alguna pregunta, alguna observación para nuestra invitada? Buenas tardes. Sí, profe. Mi Adelante. pregunta es, ¿una problemática dentro de un conjunto residencial se puede considerar una problemática social, ya que los actores, pues, digamos, los que pueden tener la posible solución es acá mismo interno? Sí, en este caso, Leonela, mira, las problemáticas sociales casi que todas están caracterizadas, o sea, tiene que ser, pues, digamos, como que sea una situación como muy específica como para caracterizar una nueva problemática, pero sí, digamos que siempre que la comunidad, digamos, es siempre que hayan 2 o 3 personas, eso es una sociedad susceptible de vivir problemáticas sociales, porque las problemáticas sociales se dan a partir de la interacción humana, ¿sí? Y la forma como esos actores que están ahí conformando esa sociedad, digamos, construyen sistemas de valores, relaciones de poder, y obviamente cómo interactúan con otros actores que están, digamos, en el marco de la sociedad. Entonces, claro, tú dentro de una urbanización puedes identificar una problemática, y con los mismos miembros de la urbanización puedes, digamos, construir propuestas de ideas y de solución. Bueno, profe, muchas gracias por la explicación. No, a ti. ¿Quién más Vamos tiene con una pregunta? una más. María Fernanda. María Fernanda, entonces pasamos. Sergio Castañeda, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Bueno, María Fernanda, te escuchamos. No le bajo. Sergio. Yo, profe Marta Janet. Dale, Marta, adelante. Gracias. Profe, pues más que una pregunta para ella es como responderle de pronto a la compañera que antes habló sobre si una problemática social se puede presentar en un conjunto, y pues yo considero que sí, pues porque acá, bueno, yo vivo en un conjunto y digamos que unos vecinos de nosotros sacaban el perrito a hacer las necesidades, pero no le recogían. Entonces eso ya se convierte en una problemática social porque están como afectando las zonas comunes. Entonces, pues digamos que la solución que se le dio a ese tema es, bueno, informar a la administradora, y ella pues es como la encargada de que todo funcione bien. Entonces ella notificaba a los dueños de la casa, ya que estos eran arrendatarios, y se les hizo como 3 llamados de atención, no hicieron caso, ya se les multó y ya creo que ya ni siquiera tienen el perro en la casa porque no se volvió a presentar ese inconveniente. Entonces los temas de un conjunto sí son de interés social. Claro que sí, exacto, siempre que afecten a otros y otras, sí, situaciones que afecten pues en general la convivencia, la estadía, el cumplimiento de acuerdos y demás. Bueno, no sé, profe Diego, si hay